¿Qué tal, instructor Elber? El día de hoy con mis compañeros le venimos a exponer sobre la cometida, partes de una cometida. Hablaremos también sobre la distribución de la red eléctrica en Colombia, elementos de seguridad para trabajos de tensión eléctrica, también sobre cuadro de carga, empalmes eléctricos y tipos de empalme. Mi grupo está conformado por Dionisio Rodríguez, Jorman Maza y mi persona de Romero. Empezar hablando sobre la cometida. Se puede definir como la derivación de cables eléctricos desde la red de distribución urbana que proporciona la empresa suministradora del servicio eléctrico, CFE, que significa Comisión Federal de Electricidad, hasta la protección principal o medidor de energía de la edificación o propiedad donde el usuario utilizará la energía eléctrica. Es decir, la cometida de luz es la encargada de que la electricidad producida por la empresa de energía llegue a la vivienda o negocios de los usuarios. Sin la cometida de la instalación eléctrica sería imposible que llegase la electricidad a quienes la demandan. Aquí, como podemos observar en esta imagen, vemos una cometida, sus partes, que les hablaré a continuación. Partes de una cometida. Empezaré por el transformador, que es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia eléctrica en la red de suministro eléctrico de tipo urbano. Mufa. Es un tubo metálico de forma curveada, cuyo extremo apunta hacia abajo para impedir que la lluvia entre a la instalación eléctrica. Sirve como punto de entrada de la cometida eléctrica desde el servicio eléctrico urbano, suministrado por una empresa de ramo eléctrico hasta el proyecto eléctrico o de edificación. Turboconduit. Es un tubo metálico diseñado para proteger cables eléctricos en instalaciones, en áreas exteriores o interiores, así como en ambientes corrosivos, zonas marítimas. Sus cajas de conexión se denominan condulet. Cable eléctrico THW. Son cables de uso general que tienen una gran resistencia a la absorción de agua. Son retardantes de flama en caso de incendio y trabajan bien con temperaturas hasta los 60 grados. Cable desnudo AWG. Es un tipo de cable sin forro. Los hilos de alambre que lo conforman están expuestos a la vista. Se usa para transmisión de corrientes eléctricas como la de los rayos a la tierra física. Tierra física. Es un sistema de protección de todas las instalaciones eléctricas. Consiste en enterrar en el subsuelo una varilla de cobre para dispersar cargas eléctricas accidentales, como la de los rayos que pueden provocar la muerte del usuario. Interruptor termomagnético. Es un dispositivo eléctrico usado para proteger una instalación eléctrica, interrumpiendo el paso de la corriente eléctrica en espacios interiores o en acometidas eléctricas. Interruptor de fusibles. Es un dispositivo de seguridad usado para desconectar una instalación eléctrica en caso de falla en la acometida o en la instalación eléctrica interior de un inmueble. Les hablaré sobre los tipos de acometida según su tensión. La acometida de luz es diferente si se trata de una instalación de media tensión o baja tensión. La acometida de baja tensión demandan entre 127 voltios y 550 voltios.
La cometida de media tensión demanda desde los 50.000 voltios hasta 40.000 voltios. Ahí podemos ver la diferencia. Ok, les hablaré sobre la cometida aérea. Esta se refiere a la conexión del servicio eléctrico con la entrada de cables de la empresa suministradora de electricidad que se hace por lo alto de la construcción utilizando una mufa y tubo. La especificación de técnicas de material y equipo que se debe instalar en la parte interior de la cometida son, como podemos observar en esta imagen, vemos la cometida, podemos ver la fase, el neutro, aro de acero inoxidable para base de medidor. También vemos en el lado derecho de la base al medidor y la instalación interior. Ahora le hablaré sobre la cometida subterránea. Es la conexión del servicio eléctrico con la empresa suministradora de energía que se hace por debajo de la construcción desde un registro o pozo de visita. Como podemos observar, es un poco parecido. Vemos la cometida, la fase, el neutro, el tubo conduit. Vemos acá también el aro de acero inoxidable. Vemos un tubo rígido de PVC. Vemos de la base al medidor. Vemos la instalación interior y a la varilla de la tierra. Finalmente, recuerda que para poder determinar el tipo de acometida se debe realizar una inspección visual alrededor del terreno donde estará la edificación del proyecto eléctrico para determinar el tipo de servicio que ofrece la CFE según la zona y la distancia que hay entre el poste de suministro eléctrico más cercano a la calle de acceso y la edificación, para finalmente analizar el punto y tipo de acometida que tendremos en el proyecto eléctrico. Bueno, ahora los dejaré con mi siguiente compañero, que les hablará sobre la distribución de la red eléctrica en Colombia. Muchas gracias. Buenas tardes, hoy le vengo a hablar de la distribución de las redes eléctricas en Colombia. Para distribuir la electricidad a los domicilios de los usuarios finales requiere varios equipos, de los cuales los más conocidos son las redes de distribución, que si bien pueden ser enterradas, la mayoría de las veces son áreas están en la vista general de las redes STR y SOL. Se utiliza para interconectar las diferentes subestaciones instaladas en el país, a la cual llega la red de transmisión con la energía transportada desde los sitios de generación y a los domicilios de los usuarios. Las interconexiones de las diferentes regiones del país se hacen con el STR, en el cual cubrimos la mayoría de distancias. Requiere que la electricidad se transporte a las tensiones más altas que las que llevan a los SOL. Los SOL generalmente recorren menores distancias, pues interconectan los municipios ubicados dentro de las diferentes regiones y domicilios ubicados dentro de los municipios al nivel de tensión 1 hasta conectados. La mayoría de los usuarios reciben deciales y además es el nivel de tensión al cual funciona la gran mayoría de los equipos en instalaciones en la interconexión. Cuando se requiere y el equipo de control que supervisa el estado del sistema a través de sus medidas
y de los indicadores de posición de los equipos y los equipos mencionados y todos los accesorios y demás elementos que los acompañan se identifican como un activo que los representa, en el cual en la regulación actual se denomina unidad constructiva y cuya aplicación y utilización se aplica a continuación. La generación de energía eléctrica se lleva a cabo mediante técnicas muy diferentes en las que suministra la mayoría de cantidad de potencia eléctrica, aprovecha un movimiento rotatorio para generar corriente continua y una dinamo corriente alterna. En un alternador de movimiento retorno resultados en su vez una fuente de energía mecánica directa, como puede ser la corriente de un salto de agua o la producida por los vientos o ciclo de terminónico. En este último caso se calienta el fluido al que se hace recorrer un circuito en el que de nuevo un motor o una turbina. El calor de este proceso se obtiene mediante la que de combustibles fósiles, reacciones en núcleo y otros procesos. La generación de energía eléctrica es una actividad humana básica, ya que está directamente relacionada con los requerimientos actuales de los hombres. Todas las formas de utilización de las fuentes de energía, tanto las habituales como las denominadas alternativas o no convencionales, se agranden a mayor o menor medida de ambiente, siendo de todos modos energía eléctrica una de las que causa menos impacto. Transporte. A la tecnología de transporte eléctrica lleva la energía eléctrica desde un punto de generación a los puntos de distribución. Para evitar la pérdida de dicho transporte se realiza alta o muy alta tensión entre 220 y 500 kV. En Colombia casi las actividades de las redes transportadoras están menos de red eléctrica, pues que el mercado de transporte no es rentable para la entrada de otras compañías. La generación de energía en Colombia proviene de un 63.7% de recursos hídricos, mientras que el 31% viene de recursos temáticos como el gas, cabo y fusible. A final del 2017, la capacidad efectiva neta instalada en el sistema interconectado nacional fue de 16.779 MW en Enel Colombia. Juntamos con una potencia instalada de un 3.477 MW. Somos la segunda generación más grande del país, con una capacitación del 21.5% de gas. Mercados secundarios y gator mercados. Principales tipos de avería eléctrica y sus sistemas de protección. La avería eléctrica más frecuente que se produce en los circuitos eléctricos son cortocircuitos, sobreintensidad, fusibles, contacto directo, aislar la parte activa de las instalaciones. Elementos de seguridad para el trabajo, tensión eléctrica. Los equipos de seguridad presentan un factor clave para evitar accidentes con la energía eléctrica. En el trabajo es necesario tener experiencia en el manejo de los riesgos eléctricos, conocer el equipo de seguridad que ayuda a evitar un percance de un breve circuito hasta una descarga eléctrica. A continuación te mostraremos algunos equipos de seguridad. Son una vara de muy alta capacidad eléctrica y elevada resistencia mecánica, que son construidas a base de fibra de vidrio, incluyendo alma de poliuretano. Permite realizar gran cantidad de trabajo con y sin ninguna tensión, como por ejemplo apertura y cierre de los interruptores de conexión,
Además de sustituir fusibles en los transformadores, hay 3 tipos: dieléctrica, telescópica y acoplable, y de gancho y receptor. Guantes dieléctricos son confeccionados con goma o atales para trabajar especialmente en las labores eléctricas y evitar los posibles sufrir cualquier daño ante la apariencia de una descarga eléctrica. Varía dependiendo de la máxima tensión eléctrica con la que se pretende trabajar. Entre ellos se puede mencionar los de clase 0, los 01, 02, 03 y 04. Botas de seguridad. Es necesario que las actividades de labores de riesgo eléctrico utilizan botas de seguridad y sin ningún tipo de elemento metálico. Ropa antitáctica. Este tipo de ropa debe cumplir con las normativas y instrucciones establecidas en la función al nivel de tensión con la cual se va a trabajar. Casco de seguridad dieléctrico. Esos cascos deben incluir cinta pantalla que les sirve de protección contra el arco eléctrico y cuando se vaya a desarrollar cierta actividad eléctrica. Buenas, mi nombre es Jorman Andrés Maza y hoy vengo a hablarles sobre cuadro de carga. El cuadro de carga tiene como objetivo ofrecer una visión clara de un circuito para una instalación eléctrica. Estos solo pueden ser interpretados. Buenas, mi nombre es Jorman Andrés Maza y hoy vengo a hablarles sobre cuadro de carga. El cuadro de carga tiene como objetivo ofrecer una visión clara de un circuito para una instalación eléctrica. Estos solo pueden ser interpretados por quienes tienen conocimientos técnicos sobre un plano eléctrico. Con estos cuadros podemos dar identificación sobre el número del circuito, la descripción del lugar o lugares al que estos tienen cobertura. Con estos mismos se puede hacer la mención del tipo de carga a la que se tiene pensado usar, ya sea como en iluminación, fuentes generales y toma general. Con la información dentro de un cuadro de carga se puede hacer instalaciones eléctricas, sin importar el lugar donde se vaya a realizar dicho trabajo. Con esta información se puede efectuar de una forma rápida y segura. Estos datos pues nos pueden permitir obtener la potencia instalada en un circuito. Esto es posible multiplicando la cantidad de carga por 100 voltiamperios cuando se trata de iluminarlas. Esta información pues también es necesaria, cumple un papel muy importante al momento de realizar instalaciones eléctricas en un determinado lugar, como dije anteriormente. Si el personal pues no tiene conocimiento, puede haber serios inconvenientes. Este cuadro puede ofrecer la seguridad que se necesita para elaborar trabajos eléctricos. En estos cuadros se da un equilibrio o balance, llamado equilibrio o balance en cuadros de carga. Esto se refiere a la distribución que necesita hacer todo técnico o ingeniero electricista de cada carga existente en una instalación eléctrica. Con esto pues logramos que exista la misma proporción de todas las fases que alimentan, o sea, las instalaciones eléctricas. Si se trata de una instalación monofásica, por defecto no necesita un balance. En cambio, si es bifásica o trifásica, por regulación normal pues se tiene que hacer. Los equilibrios de las cargas siempre terminan siendo una estimación, ya que resulta muy complicado pues llegar a balancearla. Esto es difícil que se logre mantener el mismo equilibrio a lo largo de las 24 horas que duran el día. Esto se considera algo imposible debido a su propia naturaleza, ya que es variable respecto a su resistencia. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los empalmes eléctricos. Los empalmes eléctricos pues son la unión de dos cables eléctricos para mantener un flujo de corriente estable y seguro. Con un empalme perfecto evitaremos problemas de cortocircuito, parpadeo por falso contacto y sobrecargas de energía. Dicha tarea debe ser realizada por alguien con los conocimientos adecuados, ya que si no se hace de manera correcta puede haber fallo e incluso se puede producir incendios derivados de calor excesivo o las chispas que provocan un empalme deficiente. Esto se debe
tener en cuenta su importancia, ya que en algunos ámbitos los empalmes se encuentran prohibidos debido a sus riesgos. Bueno, estos son los tipos de empalme más comunes. Empalme de cola de rata o trenzado. Este tipo de empalme se emplea cuando los cables no van a estar sujetos a esfuerzos de tensión elevado. En este tipo de uniones, el encintado puede ser sustituido por un conector de capuchón. Empalme western o de prolongación. Este empalme soporta mayores esfuerzos de tensión y se utiliza principalmente para tendidos, que son un conjunto de cables que conforman la instalación eléctrica de un lugar. Empalme dúplex. Este empalme está compuesto por dos uniones western, realizados escalonadamente, con el propósito de evitar diámetros excesivos al colocar la cinta aislante y evitar un posible cortocircuito. También puede estar compuesto por dos uniones de cola de rata, de igual manera realizadas escalonadamente. Empalme de derivación simple, o también lo podemos llamar tipo T. Si queremos derivar una línea de otra principal, hacemos uso de este tipo de empalme. Se usa mayormente para hacer derivaciones en las tomas de corriente. Empalme de derivación con nudo o de seguridad. Llamado también de seguridad, este empalme cumple el mismo trabajo que la unión de derivación simple, con la diferencia de que esta derivación es más segura debido al nudo que se le hace. Unión de toma doblada. Se utiliza cuando al final de la línea necesitamos hacer una última derivación, y este tipo de empalme presenta bastante resistencia a la tensión mecánica. También es muy usado cuando el cable es más delgado que el principal. Muchas gracias.